Y hoy vamos a entrar al tercer tema de esta serie, que tiene que ver con que los verdaderos adoradores exaltan, de eso vamos a hablar hoy. Pero primero permítanme contarles un testimonio personal. Muchos de ustedes saben de mi pasión por las motos. Y hoy todavía tengo el privilegio de poder disfrutarlo, a pesar de mi edad, y que es una edad donde ya casi hay menos que corren a estas alturas, pero le doy gracias a Dios porque lo puedo disfrutar. Sin embargo, no fue siempre la moto algo que yo pudiera siempre decir cómo lo disfruto. Por mucho tiempo las motos fueron una especie de un falso salvador para mí, pero sí que me salvaron. Algunos de ustedes que conocen un poco mi testimonio saben de que viví una niñez marcada por la soledad, ¿no? Mi vida estuvo marcada por mucha soledad. Y no solamente eso, sino también mucha inseguridad, porque cuando has experimentado el abandono de las personas que deberían cuidarte, te hacen sentir muchas veces indigno y te hacen sentir que tienes que crecer tratando de ganarte la admiración, el cariño y el aprecio de la gente porque no lo vales. Entonces imagínate para un niño de 8 años cuando le regalan su primera moto, ¿no? Y comienzas a ver que comienzas a llamar la atención de la gente, incluso de tu propio padre. Comienzas a tener la atención y el reconocimiento que no recibías. Y comienzas a encontrar una manera de cómo ganarte el respeto también de la gente. Y comienzas a encontrar una manera de ganarte un nombre. Entonces la moto no siempre fue un medio de disfrute para mí. La moto fue un falso salvador. Un falso salvador. Y sabes, con el transcurrir de los años, caminando con Dios ya casi 30 años, en el camino Dios me fue mostrando de que el problema de fondo en mi vida era un problema de adoración. No la falta de adoración, sino la desviación de mi adoración. Nadie nos tiene que enseñar a adorar. Todos adoramos. El problema es, ¿qué es lo que estás adorando? Hoy día vamos a hablar acerca de la exaltación como un significado de la adoración. En el Antiguo Testamento, en hebreo, y en el Nuevo Testamento, en griego, una de las palabras que mayormente se traduce como adoración es la palabra exaltación. Exaltación. En el diccionario de la Real Lengua Española se define exaltación como la acción de elevar algo o elevar a alguien a una posición de gran estima. ¿Ok? Y cuando tú elevas a algo o a alguien en una posición de gran estima, automáticamente lo estás haciendo elevándolo por encima de ti mismo. Entonces, de alguna manera, la exaltación es una doble afirmación. Por un lado, proclama la supremacía y la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo reconoce nuestra total incapacidad y absoluta dependencia de Él. Es poner a Dios grande y a nosotros pequeños. Eso es adoración. Uno no puede adorar a Dios con un sentido de valor personal o de algo que te hace creer de que tú eres recibido por Dios por algo que tú hayas hecho para merecerlo. La adoración, y quiero aclarar esto antes de entrar a la carne del mensaje del día de hoy, la adoración no es algo que nosotros podamos fabricar. Lo que voy a mencionar en unos momentos no son una lista de cosas que tú tienes que hacer para convertirte en un verdadero adorador, sino más bien es la descripción de cómo es la vida de un verdadero adorador. No tengo el deseo de darte una lista de tareas para hacer. Lo que quiero es que veas cómo se ve auténticamente la vida de alguien que ha puesto a Dios como supremo en su vida. ¿Ok? Aclaramos ese punto para que no te vayas con una lista más de qué cosa tienes que hacer. Pero sí que te permita evaluar
si realmente tu vida está reflejando una auténtica adoración. El Salmo 31, que es solamente 3 versículos, mira lo que dice, lo voy a volver a leer. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. No dice bendeciré al Señor los domingos en la mañana cuando nos reunimos, cuando empiecen a cantar. Dice bendeciré al Señor en todo tiempo. Todo tiempo. ¿Cómo es posible adorar a Dios en todo tiempo? Mis labios siempre lo alabarán. Otra vez, todo tiempo, siempre. Mi alma se gloría en el Señor, este concepto de exaltar como algo supremo. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes, de nuevo esta idea de que si yo exalto a Dios, lo contrario, es una posición de humildad. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Y ahí hay una invitación del salmista, engrandezcan al Señor conmigo. Y termina diciendo, exaltemos aún su nombre. Así que, a la luz de este texto, vamos a ver 7 maneras como se ve la vida de una persona que ha puesto a Dios como supremo en su vida. En primer lugar, vamos a ver que podemos exaltar a Dios a través de nuestros pensamientos. Quiero decirles que voy a pasar por el WhatsApp los 7 puntos después para que no te... Si quieres tomar nota, puedes tomar nota también, pero son 7. Normalmente mis mensajes son de 3 puntos. Este tiene 7. No se preocupe que vamos a tratar de ser breves con cada uno, ¿ya? En primer lugar, exaltamos a Dios a través de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos exaltar el nombre de Dios siempre? ¿Qué cosa es lo que tenemos siempre con nosotros que nunca nos deja? Y alguno de nosotros ni cuando dormimos nos deja. Son nuestros pensamientos, ¿no? La manera más elemental de exaltar el nombre de Dios es incluir a Dios en nuestros pensamientos, estando conscientes siempre de su presencia. Para poder incluir a Dios en tus pensamientos siempre, una de las preguntas que te puedes hacer es, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Puede ser que estés disfrutando, estés de viaje, estás en una situación difícil, estás atravesando una enfermedad, acabas de ver terminar una relación. Cuando todo te grita que Dios no está presente, tú puedes hacer esta pregunta, ¿dónde está Dios presente en esta situación? Exaltamos a Dios al reconocer su presencia en toda situación. Y a veces es en los momentos de fragilidad, en los momentos de pérdida, en los momentos de quebranto, en los momentos de sufrimiento, es donde más quizás podemos ver con claridad la presencia de Dios. Creo que el mejor ejemplo es el ejemplo de Job en la Biblia. Todos conocemos a Job como un hombre de gran sufrimiento. De la noche a la mañana perdió todo aquello que le daba valor y sentido a su vida. Perdió a su familia, perdió su trabajo y terminó perdiendo su salud. Y aunque muchas veces luchó por no entender por qué le pasaba todo lo que le pasó, él podía reconocer la presencia de Dios en medio de todo. Y esa hermosa reflexión que hace Job, ¿no? El Señor dio y me glorié. El Señor quitó. ¿No lo voy a hacer ahora? Bendito sea siempre el nombre de Dios. Es fácil decir, cuando las cosas se resuelven como tú pediste, es fácil decir Dios es bueno. Y es lindo, cuando hemos orado y el Señor te levantó de la cama, venir y decirle, ¿ves? Dios es bueno. Pero yo tengo un problema con eso, porque aunque no te hayas levantado de la cama,
Dios sigue siendo bueno. La bondad de Dios no depende de la resolución de tus sufrimientos. Dios es bueno siempre. Y por eso lo puedes reconocer en todo momento. Especialmente en los momentos donde las circunstancias parecieran gritar su ausencia. En segundo lugar, exaltamos a Dios a través de nuestra fe. ¿Qué es la fe? De acuerdo a la Biblia, es la certeza de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No estoy hablando contigo, Siri. No te puedo ver ahora, pero estoy seguro que estás. ¿Alguna vez has escuchado la frase crisis de fe? Una crisis de fe no es cuando niegas la existencia de Dios. Es cuando estás dudando si Dios existe. Una crisis de fe de un creyente es cuando dudas de la bondad de Dios. Porque yo estoy seguro que si has caminado con el Señor ya un buen tiempo, nada te va a llevar a dudar de su existencia. Pero van a haber circunstancias donde quizás vas a dudar si realmente Él es el Padre bueno. Una crisis de fe es cuando tiendes a dudar por tus circunstancias de la bondad de Dios. Lo triste es que muchas veces las crisis de fe nos paralizan. Una de las mayores crisis de fe que me tocó vivir fue en torno a la relación con mis hijas. Hace casi 20 años decidimos dedicar nuestras vidas al ministerio y servir y plantar iglesias y acompañar a la gente y discipular y desarrollar líderes. No sabes lo duro que fue para mí ver no solamente la distancia física de mis hijas cuando se fueron al terminar el colegio a estudiar al extranjero, sino la distancia emocional de mis hijas conmigo. Y al poder ellas manifestar un poco el dolor y lo difícil que fue ser hijas de un pastor. Y yo me decía a mí mismo, ¿de qué me sirve salvar al mundo si pierdo a mis propias hijas? Y cada vez que tenía que predicar un domingo, ir a la iglesia y estar en ministerio, decía, ¿de qué sirve todo esto si mis propias hijas no quieren ver a Jesús ni escuchar a Jesús de los labios de su propio padre? No te miento que fueron momentos donde quise abandonar, donde quise dejar el ministerio, donde dudé de la bondad de Dios. Pero la fe es la que te invita a seguir creyendo cuando todo lo demás te dice que no lo tengas que hacer. Y el Señor me decía, espera. Sí, hay cosas que tienes que arrepentirte, hay cosas que tienes que pedir perdón, pero sigue creyendo en mí. No he terminado con tu historia, no he terminado en las historias de tus hijas. Y han pasado los años y aquello que fue el mayor dolor se ha convertido en mi mayor alegría. Que mis hijas vengan un fin de semana pagando su pasaje para ver a su papá correr una vez más. Me hacen sentir profundamente amado. Me hacen sentir profundamente amado. Y de vez en cuando Olguita me recuerda y me dice, no debes haber sido tan malo, mira cómo te quieren tus hijas. La historia no ha terminado. Alabas a Dios en lo cotidiano, teniéndolo presente en tus pensamientos, preguntándote, ¿dónde está Dios en medio de esta circunstancia? Estás alabando, estás exaltando a Dios. Estás exaltando a Dios cuando mantienes la fe, cuando todo lo demás te dice, ¿dónde está Dios? Sigue creyendo. Exaltamos el nombre de Dios, exaltamos a Dios a través de nuestra gratitud. También cuando mantenemos una actitud agradecida siempre. No solamente aprender a reconocer y agradecer de nuevo la presencia de Dios en lo obvio, sino aprender a dar gracias a Dios cuando nadie más diría gracias. Estábamos orando hace un ratito antes de empezar aquí y Martín oró
y dijo, gracias Señor porque no tenemos luz. Y yo dentro de mí, este está loco, ¿cómo decir gracias a Dios que no tenemos luz? Pero tienes razón. Gracias a Dios que no necesitamos luz para adorarte. Gracias a Dios que no hay nada que pueda limitar la presencia de Dios. Una vez escuché a un experto en salud mental decir de que hay dos tipos de personas, abejas o moscas. Las abejas tienen esta habilidad de donde sea que estén, aunque sea un basural, de encontrar una flor. Las moscas pueden estar en el jardín más hermoso y siempre van a encontrar lo que las moscas buscan. ¿Eres mosca o eres abeja? Cuando eres una abeja que encuentras flores en los lugares más difíciles y una razón para darle gracias a Dios, eso exalta a Dios y lo declara como supremo en tu vida. En cuarto lugar, exaltamos el nombre de Dios a través de nuestros anhelos. De nuestros anhelos. Hace poco terminamos una serie de enseñanza en el grupo en casa que estoy dirigiendo en Punta Hermosa y estuvimos estudiando el Padre Nuestro, al igual que un grupo aquí en La Molina también. Y hay una parte en el Padre Nuestro cuando dice Jesús, cuando oren, es una especie de clamor. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué Jesús dice que venga a nosotros tu reino? Porque justamente expresa una insatisfacción de la vida como está aquí. Porque no vivimos en el reino de los cielos todavía, vivimos en el reino del suelo. Y en el reino del suelo hay mucha cosa que trae dolor. Hay muchas cosas a las cuales nunca nos debemos acostumbrar. Y creo lamentablemente que este mundo de dolor, de corrupción, de inmoralidad, de pecado, nos ha insensibilizado muchas veces con el dolor y con el sufrimiento. Exaltamos el nombre de Dios cuando vemos algo que está quebrado en la vida y damos un suspiro de anhelo. Venga a nosotros tu reino. Este no es el mundo para el cual tú nos creaste. Una de las cosas para mí, como un atleta viejo, qué difícil es envejecer. Qué difícil es no saber si vas a poder practicar el deporte que amas, porque justo si se te inflama la muñeca ya no puedes. O si ese día el tobillo comienza a falsear. Qué duro es envejecer. Una vez le preguntaba a mi hermano Alex, esas conversaciones filosóficas profundas, le digo, ¿en qué estuvo pensando Dios cuando creó el tema de la... bueno, yo sé que fue consecuencia del pecado porque no fuimos creados, pero igual, ¿en qué cabeza se le puede ocurrir crear algo tan feo como la vejez? ¿No? Comienzas a perder la vista, comienzas a perder el olfato, comienzas a perder el oído, ya no escuchas, ¿qué? Mi esposa me tiene que gritar 3 veces y hay veces que no la escucho de verdad. Hay veces que no la quiero escuchar, eso es otra cosa. Pero vas perdiendo todas tus capacidades. Llega un momento que vas a necesitar hasta que te cuiden, que te lleven al baño. Y hablábamos con mi hermano de eso, ¿no? O sea, ¿cómo a Dios se le puede haber ocurrido algo tan duro como la vejez? O sea, la vejez ya terminal. Y en esa conversación llegamos a una conclusión, ¿no? Quizás es una manera de ir matando en nosotros el amor y la pasión por este mundo y comenzar a querer anhelar el mundo por venir. Porque mientras estás fuerte, mientras tienes todas contigo, yo te aseguro que estás más enamorado de vivir en esta tierra que de querer llegar al cielo. Pero conforme comienzas a perder aquellas cosas que sientes que te dan valor y algunas cosas que no van a regresar, porque el tema de la vejez ya no se pone mejor.
Puede ser tu actitud, tu sabiduría, todo lo que tú quieras. Pero tu cuerpo no mejora, empeora. Pero quizás es una manera de Dios de enseñarnos a decir, ¿qué tal si comienzas a poner tus ojos en el reino eterno? ¿Qué tal si comienzas a perder ese apego a esta vida como para llegar a decir, como dijo Tim Keller el día que partió, Señor, estoy listo para ir a casa. Ya llévame a la casa. Exaltamos el nombre de Dios cuando mantenemos una vida que anhela el reino por venir. Punto número 5. Exaltamos el nombre de Dios a través de nuestra obediencia también, ¿no? Juan capítulo 14, verso 15 dice, el que ama a Dios, ¿qué dice? A ver, yo se los enseño y ustedes me lo van a repetir, ¿ya? El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Vamos a probar. El que ama a Dios, hay algunos que los veo así, obedece sus mandamientos. Yo quiero más un obedece sus mandamientos, con ganas. Los mandamientos del Señor no son gravosos, son para tu bien. Vamos a probar una vez más. El que ama a Dios, ay, está mejor, muy bien. ¿Sabes? La obediencia a Dios no te hace digno de su amor. La obediencia a Dios es una respuesta al haber sido amado sin merecerlo. ¿Sabes? Con el transcurrir de los años y conforme uno va profundizando en la gracia y en el Evangelio, te das cuenta que por más que te comprometas a obedecer, el mismo Pablo decía, ¿no? El bien que quiero hacer, eso no hago. El mal que no quiero hacer, muchas veces eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? O sea, todo aquel que se conoce un poquito se da cuenta que decir, Señor, yo te amo porque he obedecido. Yo no podría decir la oración de Job, ¿no? He obedecido cada uno de tus estatutos. David muchas veces también le dice lo mismo, ¿no? En todo te he obedecido. Yo no podría decir eso. Pero ¿sabes qué? El anhelo de querer obedecerle, el deseo de querer obedecerle, es una marca tremendamente esencial en todo aquel que verdaderamente ha sido amado por Dios. Tú no puedes haber, volviendo al tema de la adoración, no puedes haber visto a Dios como supremo, como hermoso, y no querer responder en obediencia. Simplemente no puedes. Puedes emocionarte cuando cantas, puedes emocionarte cuando oras poniendo tu musiquita, puedes soltar lágrimas, pero si no hay un anhelo profundo de obedecer, especialmente en lo que no estás de acuerdo con Dios y te resulta incómodo, hay que evaluar realmente quién es Dios para ti. Porque de repente, si solamente, no digo te gusta, porque no siempre obedecer gusta, es difícil a veces. Pero si solamente obedeces a Dios porque te resulta conveniente, no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver totalmente contigo. Y rápidamente te vas a dar cuenta, porque cuando Dios te demande algo que no te resulta conveniente y más bien va a tener un costo alto que pagar por obedecer a Dios, inmediatamente lo vas a desechar porque no es conveniente para ti. La obediencia marcada por el amor no siempre es conveniente. La obediencia marcada por el egoísmo siempre va a estar limitada a de qué manera esto te sirve o no te sirve. Pero la obediencia que brota de la adoración es una obediencia que es una respuesta de amor. Señor, aunque no lo entiendo, Señor, aunque sinceramente me cuesta, quiero hacerlo por amor a ti. Y te digo una cosa, especialmente de repente quizás la gente un poco más joven lucha un poco con este tema. Probablemente la mayoría de los que están aquí no. Pero muchos que están fuera, cuando tienden un conflicto fuerte con la obediencia a Dios,
Como la presión es dura, una de las maneras que lidian con este tema es simplemente quizás desarticulando su fe y cuestionando a Dios. Como me resulta incómodo lo que Dios quiere de mí, voy a comenzar a dudar si realmente Dios existe. Y comienzan a deconstruir su fe para no sentirse con la responsabilidad de tener que obedecer. Y muchos que entran en estas crisis de fe, que mira, yo estoy reevaluando, no sé si la iglesia es verdadera, no sé si Cristo es el único camino. Triste a dónde llegan solamente para querer quitarle autoridad a un mandamiento de Dios que les resultó incómodo. Otros, simplemente la manera de lidiar con este tema es encontrando otro grupo donde sí hagan permisivo lo que Dios no declara permisivo. Por eso también hay grupos y comunidades de fe para todos los gustos. Dios declara alguna verdad con respecto a la sexualidad, por ejemplo. Unos que, yo no voy a negar la existencia de Dios, pero sí voy a buscar una iglesia que vea la sexualidad como yo la veo y como yo me siento aprobado. Esa es otra manera de lidiar con un problema cuando Dios te demanda y te invita a amarle por obediencia. Y finalmente, es donde estoy yo. Esa es la otra postura. No sé cuál es tu postura cuando llegas a un punto donde dices, Señor, no sé si voy a poder por más que me pidas obedecer. No, la verdad que no tengo la capacidad. Señor, yo sé que tu palabra es verdad. Yo sé que eso es lo mejor. Pero Señor, no puedo. Ten compasión de mí. No puedo ponerme a cuentas con esto. Estoy luchando, hay algo en mi corazón, cambia mi corazón. Lo único que te pido es que tengas misericordia de mí. Porque esto que demandas quizás no estoy en la capacidad de hacerlo en este momento. Pero no te bajo a ti de estándar. No trato de usar mi lógica para convencerme, sino simplemente clamo por compasión de parte de Dios y que Dios me dé la fuerza para algún día quizás poder obedecer en aquella área en la que no he podido encontrar victoria. Pero el anhelo de obedecerle es una marca de alguien que ha puesto a Dios como alguien supremo en su vida. Punto número 6. Exaltamos a Dios a través del servicio, ¿no? Cuando tú declaras a Dios como supremo, una de las cosas que hace, te sientes tan agradecido por lo que Dios ha hecho, que comienzas a interrumpir tu vida voluntariamente para servir al Señor. Comienzas a interrumpir hasta tus propias finanzas, comienzas a interrumpir tus tiempos, el tiempo que era para mí, que lo podía usar para mí. Ahora hay algo en ti que quiere comenzar a utilizarlo para el bienestar de otras personas que a ti no te benefician directamente. El servicio es una expresión de adoración. Poner tu vida sin tener que hacerlo para servir a otros, que no va a repercutir en ningún beneficio personal. Dar de tu tiempo, tus recursos, tus finanzas. Tener a personas que manejan empresas de decenas de personas, viniendo el domingo un poco más temprano para preparar café y servirles una tacita de café. Venir personas que tienen gente sirviéndolos en su casa cómodamente y vienen temprano a poner las sillas y armar las cosas para que ustedes disfruten. Eso es adoración. Silenciosa e invisible, pero eso es adoración. Adoración no es solamente lo que haces cuando todos te ven, es lo que haces cuando nadie te ve. Ahora, no todo servicio es adoración, porque uno puede servir motivado por muchas cosas, ¿no? Yo he visto a chicos que han venido a servir para impresionar a una chica que venía a la iglesia. Yo les confieso así, ¿cómo es, no? Cada uno tiene áreas donde le resulta natural servir. A mí me encanta servir a través de la enseñanza, no es ningún esfuerzo para mí. Pero me cuesta ir a pintar, a lijar, a clavar, Y no les miento que me cuesta a mí ir a una comunidad nativa, por ejemplo, cuando vivía en Pucallpa,
Las comunidades nativas para mí era lo peor. O sea, dormir ahí, literalmente las hormigas se metían por todos lados, te devoraban. Yo no estaba para nada cómodo. Pero iba. Y no iba por amor al Señor. Iba por qué va a decir este grupo que están viniendo a ir a visitar a los nativos y el propio pastor de Perú no quiere ir. Ese servicio no valía de nada en realidad porque lo hacía por ellos. Y cuando íbamos a arreglar las casas, yo no puedo, malazo soy de los que me conocen, no puedo poner ni un clavo. Pero cuando venían las cámaras a tomar fotos, oye, préstame el martillo. Ese servicio no sirve de nada, ¿no? Poco a poco el Señor nos va enseñando, ¿no? El servicio sacrificial es de alta estima para el Señor. No dejes de hacer aquello para lo que eres naturalmente bueno. No dejes de hacerlo. Dios te creó para eso. Pero tampoco digas que no a todas aquellas cosas que te resultan incómodas. Porque quizás es ahí donde vas a ofrecer una adoración mucho más hermosa para Dios. Aquí donde me cuesta, aquí donde no tengo las habilidades, acá donde me siento totalmente fuera de mi zona de confort y de comodidad, lo voy a hacer. Como el año pasado que les conté que fui invitado a un penal de mujeres, ¿no? A predicar. O sea, Señor, lo hago por ti nomás, porque a mí me cuesta, me parte el corazón, el lugar, presas que están ahí de por vida. Hay gente que le resulta natural, la gente con la que fui, todas mujeres, ese es su ministerio natural. Yo tengo otros ministerios naturales, pero para mí fue un acto de adoración, hacer algo con lo que no es tan cómodo para mí. Y finalmente, y con esto termino, la séptima manera por la cual podemos exaltar el nombre de Dios, exaltar a Dios, adorar a Dios, es a través del deseo natural de querer contarle a otros lo que Dios es para mí, lo que el Señor ha hecho para nosotros, ¿no? Algunos le llaman evangelismo, a veces aunque suena más como una tarea, una fórmula, pero es básicamente vivir con el testimonio en la punta de la lengua para poder traer a Dios a las conversaciones con la gente. Esa es una respuesta natural. ¿Hablamos de las cosas que nos apasionan o no? Por eso cada vez que nos juntamos en una parrillada, en una casa, ¿de qué hablan los hombres? Fútbol y somos malos, ¿no? Fútbol, deportes, carros, ¿de qué? De comida, nos encanta hablar de comida, probar el restaurante tal, nos encanta hablar de las series que estamos viendo y te cuentan el capítulo 1, el 2 y el 3 y con una pasión. Y si tan solo predicaran con esa misma pasión. A veces uno enseña la Biblia, pero que te cuenten una serie de Netflix. Oye, no sabes, vino y entró y... Cuando tú estás apasionado por algo, eso te debe llevar a querer hablar de aquello que te apasiona. Y por eso es que hay una pasión genuina. De nuevo, no del deber, no de qué mal cristiano soy porque no evangelizo. No voy por el tema de la culpa. Hablo por el tema realmente si Dios te ha rescatado, si Dios te sigue rescatando, porque yo siempre digo, si me tienes que dar un testimonio de cómo el Señor te rescató y tienes que viajar 30 años en el pasado, hay un problema, ¿no? Porque Dios te sigue rescatando. Cada día nos rescata el Señor, cada día vemos su mano obrando a favor nuestro, pero quizás estás tan distraído que no te das cuenta cómo Dios está obrando en tu vida. Todo hijo de Dios que tiene una relación con el Señor y que lo ha declarado como supremo, debería estar listo para pasar acá al frente y darme un testimonio de dónde ha visto la grandeza de Dios últimamente en su vida. Si no, quizás lo que falta es reflexión. Para. Le decía a un hombre que estoy discipulando, le decía todas las noches, antes de acostarte, agarra tu cuadernito y simplemente pregúntate dos cosas, nada más. ¿Dónde vi a Dios hoy? Quizás en un acto compasivo de alguien hacia otra persona y viste la compasión ahí en otro. ¿Dónde viste a Dios hoy? Y la otra pregunta que le digo que te debes hacer es,
¿Dónde viste la ausencia de Dios hoy? Quizás en una manera como respondiste, alguien como trataste a otro. No hay mayor evidencia de nuestra gratitud por Dios que nuestro deseo de que otros sean encontrados por Jesús como nosotros fuimos encontrados. La historia de la mujer del pozo, ¿no? La mujer del pozo, esta mujer que vivía con una sed tremenda. Ella era una adoradora sincera, pero no auténtica. Subía, adoraba y regresaba igual de vacía, a buscar en los brazos de un hombre lo que Dios no le pudo dar. Iba, adoraba, presentaba sus sacrificios y regresaba vacía. Pero cuando se encuentra con Jesús y el Señor llena la satisfacción más profunda de su alma y le dice, si tú supieras el agua viva que yo te puedo dar, no volverás a tener sed jamás. Porque la adoración satisface el alma. Y esta mujer estaba tan llena de esa sola conversación con Jesús, vio tan grande, tan supremo aquel que se había encontrado con ella, que a pesar de que el Señor le dijo que no le contara a nadie, ¿qué hizo? Varias son así, ¿no? Uno le dice, no le digas, ay, no puedo, discúlpame, pero... Hay cosas que aunque te digan que no cuentes, valen la pena contar. No todas. Pero esta mujer fue y dice, no podía contener la pasión que sentía por aquel hombre que la encontró, la rescató y la salvó. ¿Alguien está listo para darme los 7 puntos? Sacari, está bien. Bien. Esos son los 7 puntos que quería compartir con ustedes. Se los voy a pasar por el mensaje de texto para que lo puedan tener a la mano si quieren revisarlos. Solo quiero terminar con esta idea de que no olvidemos que esta no es una lista de cosas que tienes que hacer para convertirte en un adorador. Esta es la descripción de cómo se ve la vida de alguien que adora. Y si estas cosas son ausentes en tu vida, quizás lo que necesitas, ¿sabes qué? Es contemplar mucho más a Cristo y qué es lo que Él ha hecho ya por ti. Poner sus ojos en ti, asombrarte con su belleza, asombrarte con su amor por ti, con su perdón, con su compañía, con su bondad, con su paciencia, con su servicio a ti. Porque cuando te asombras de Él, entonces lo que va a brotar es lo que acabamos de leer.